tal? Buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Filosofía renacentista. A ver, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra renacimiento? A ver, participaciones. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra renacimiento? Joaquín, Y buenas noches a todos. buenas noches. Eh, a mi entender, renacimiento es, re es algo nuevo, ¿no? Renacer, o sea, nacer nuevamente, un nuevo nacimiento, digamos. Muy bien, gracias Joaquín por tu comentario. ¿Alguien más desea comentar? Janina. Mis buenas noches. Yo también pienso que es así, ¿no? Que es algo que vuelve a nacer, que renace otra vez. Ya, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra renacer, renacimiento? María. Buenas noches, Miss. Algo que se vuelve a empezar de nuevo, Miss. Eso es lo que me hace entender renacimiento. Volver a volver a empezar, a renacer. Eso es lo que entiendo, Miss. Gracias. Carol. Muy buenas noches. Es algo parecido a lo que han dicho los compañeros, que es cuando vuelves a renacer. O sea, cuando, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente o algo y está entre la vida y la muerte y dicen, bueno, yo vi la muerte en ese momento y de un momento a otro volví a revivir y volví a recuperar esas fuerzas, esa voluntad de seguir adelante porque tuve otra oportunidad de volver a renacer, dicen, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo por renacimiento, que vuelven a recuperar la fuerza, la esperanza para volver a una nueva etapa. Mis. Muy bien, gracias. Bien. Entonces todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que viene más o menos renacimiento de la palabra renacer, volver, algo, bastantes sinónimos que tienen, ¿no? Vamos a ver entonces a qué se refiere con renacimiento. Por ejemplo, acá tienen algunas imágenes ustedes, ¿ya? De la época renacentista, ¿ya? Ya ustedes habrán visto, por ejemplo, de aquí conocerán a la Mona Lisa, ¿no? A los angelitos, cómo vivían en esa época, supuestamente, ¿no? Lo que creían los renacentistas, cómo estaban en el cielo los ángeles, ¿no? Su imaginación a través de pinturas, esculturas. Aparece en la época del siglo XV al siglo XVI. Su lugar de origen fue en Italia, Florencia, en Roma, en Venecia también. En Italia, o sea, en el país que se produjo fue en Italia y en las capitales de Florencia, Roma y Venecia. Su situación previa es la Edad Media, que lo hemos visto, ¿no? Es el dominio de la iglesia y filosofía escolástica. Los cambios relevantes que se dieron para esta filosofía renacentista fue la invención de la imprenta, ¿no? Ya había un equipo que podíamos utilizar para imprimir todo lo que pensábamos, ¿no? No necesitábamos escribir ya, ¿no? Supuestamente. El creador de la imprenta fue Johannes Gutenberg en el año 1450, democratización del conocimiento. Se dieron también los descubrimientos geográficos. Se descubrió América en el año 1492. También hubo rutas marítimas hacia Asia y se pensó en una visión global a nivel mundial, ¿no?
Se dio también el desarrollo de la astronomía con Copérnico y Galileo. Se cuestiona el modelo geocéntrico y también aparece una crisis religiosa. Es aquí donde se rompe ese quiebre que en la Edad Media recordamos que la filosofía era más pensada en Dios, ¿no? Muy poco pensada en la persona, ¿no? Más pensada en Dios. Entonces aquí ya se rompe eso, aparece una crisis religiosa. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas religiones, reformas, contrarreformas, ¿no? Una de ellas es la más conocida, que es la Reforma Protestante de Lutero, y la Contrarreforma Católica, es decir, lo opuesto a la religión católica. Las principales características de la filosofía renacentista son el humanismo, porque el ser humano es el centro del pensamiento. Entonces, miren, cuando hablábamos de la Edad Media decíamos que Dios era todopoderoso y el ente principal, ¿no? Pero aquí no. Aquí nos dice que el ente principal es la persona, el humano, ¿no? Y se le conoce como antropocentrismo, se centra en la persona. Está influenciada por la filosofía clásica. Regresamos a retomar lo clásico a través de Platón, Aristóteles, Cicerón, aparece otro más, Cicerón, ¿no? Y se le da importancia a la dignidad humana y a la libertad. Por ejemplo, en inicial, colocar al niño en el centro del aprendizaje, su curiosidad, intereses y ritmos, estamos hablando de una filosofía humanista. Luego aparece también, dentro del Renacimiento, aparece el racionalismo y la experiencia. O sea que si estamos hablando del el humanismo de la persona, ya esta persona lo que tiene que hacer es razonar y a través de la experiencia presentar su forma de pensar, ¿no? La verdad no se acepta solo por la fe o la autoridad, ¿no? ¿Cómo se llama? En la filosofía medieval lo aceptábamos, ¿no? Decíamos, por la fe, sí, es cierto, es verdad. No, ahora no, no es así, ¿no? Se busca que se compruebe si es cierto o no es cierto esto. Por ejemplo, Francis Bacon propuso el método inductivo. ¿En qué consiste este método? En observar, experimentar y concluir. Por ejemplo, cuando un niño observa que flota o se hunde en el agua, está aplicando la observación y la experiencia. También aparece la unión del arte, la ciencia y la filosofía. Aquí Da Vinci representa el ideal del hombre universal. Es un pintor, inventor, anatomista, filósofo, ¿ya? Da Vinci también es considerado filósofo. Habla de la belleza, el orden, la proporción que eran vistos como reflejo de la sabiduría. Por ejemplo, integrar la música, la pintura, el juego en una misma actividad. Estamos hablando de la unión del arte, la ciencia y la filosofía. Crítica a la tradición medieval, ¿no? Se supone que si está apareciendo después de la época medieval es porque va a criticar. Igual lo mismo pasó con la medieval a la clásica, ¿no? Entonces se cuestionan verdades absolutas, se abre camino a la duda y la investiga, ¿no? O sea, todo lo que había propuesto la filosofía medieval tiene muchas dudas y empiezan a investigar un poco más. Se impulsa el diálogo y la creatividad frente a la repetición. Por ejemplo, permitir que los niños pregunten y exploren en lugar de solo memorizar, ¿no? Es lo que actualmente queremos, ¿no? Que los niños pregunten, resuelvan, exploren, investiguen, razonen, ¿no? No solamente que tú le dices y él ya se lo aprendió memorísticamente, no, no es así. Principales representantes de la filosofía renacentista tenemos a Nicolás Maquiavelo, que es uno de los más conocidos. Nació en el año 1469 y murió en el año 1527. Su obra
fue El Príncipe. Tuvo muchas más, pero esta es la más importante de esa época. Filosofía política realista habla sobre que está centrada en la práctica y no en ideales. Enseña a ver la política como un campo humano y no divino. Tenemos a Tomás Moro, nació en el año 1478 y murió en el año 1535. Su obra conocida, Utopía, imaginó, perdón, una sociedad justa sin propiedad privada, donde todos trabajaban. Inspiró el pensamiento social y político moderno. Tenemos también a Francis Bacon, más adelante ya lo habíamos mencionado. Él nació en el año 1561 y falleció en el año 1626. Su obra más conocida, Novum Organum, fue fundador del método científico y habla de que saber es poder, el conocimiento aplicado para transformar la vida, ¿no? O sea, quiere decir que si tú sabes bastante, ¿no? Has aprendido, has leído, has investigado, todo eso que tú sabes, tienes el poder. Leonardo da Vinci nació en el año 1452 y murió en el año 1519. Es un artista y científico, estudió anatomía, arquitectura, ingeniería y representa la unión entre el arte, la filosofía y la ciencia. Miguel Ángel Buonarroti nació en el año 1475 y murió en el año 1564. Fue escultor, pintor y arquitecto. Su obra póstuma fue La Capilla Sixtina, la filosofía del arte como expresión de la divinidad en el ser humano. Relación con la educación inicial. ¿Cómo se relaciona con la educación inicial? El humanismo pedagógico, donde cada niño tiene dignidad y potencial. La educación debe adaptarse a ellos, no al revés, ¿no? O sea, no el niño adaptarse a la educación, sino la educación debe adaptarse al niño. Los humanistas. Aprender haciendo, observar, explorar, experimentar. Por ejemplo, con talleres de ciencia para niños donde ellos manipulan los materiales. Que tiene que ser una educación integral, unir arte, juego, ciencia y emociones. Por ejemplo, pintar, cantar y a la vez explorar el entorno. ¿No? Es lo que actualmente ya se hace, ¿no? Creatividad y libertad, fomentar que los niños inventen y creen, no solo repitan. La filosofía renacentista en el Perú, llegada a América y al Perú, traída por los conquistadores y misioneros del siglo XVI. Se transmitió a través de colegios fundados por órdenes religiosas, dominicos, jesuitas, franciscanos, ¿no? Recordemos que en la época medieval ya estas personas habían aparecido, ¿no? En la época medieval en Europa, pero llegaron al Perú, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos haciendo una comparación de la filosofía renacentista con la filosofía de universal con la filosofía renacentista en el Perú, ¿no? La Universidad de San Marcos, que fue fundada en el año 1551, fue un espacio donde se mezclaban escolástica y humanismo renacentista. O sea, todavía no se había introducido muy bien el renacentismo, estaba todavía mezclándose junto con la escolástica, que recordemos que lo hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, tenemos acá a José de Acosta, que es un jesuita en el Perú del siglo XVI. Aplicó la observación empírica en la naturaleza y culturas indígenas, habló del espíritu científico renacentista. Tenemos también al Inca Garcilaso de la Vega, nació en el año 1539, murió en el año 1616. Fue un mestizo humanista peruano, escritor de los comentarios reales de los incas. La mayoría de veces lo hemos estudiado en literatura, pero también es considerado un filósofo de la época. Valoró la cultura indígena desde una mirada humanista. Representa cómo el Renacimiento se adaptó a la realidad peruana, integrando filosofía europea con cosmovisión andina. O sea, de todas maneras recordaron, ¿se acuerdan que en la época antigua, la filosofía antigua en el Perú, solo lo mencioné, no hicimos una clase, no lo pusimos en una clase, ellos adoraban a los dioses, ¿no? En el Perú. Entonces, por eso hablan de una cosmovisión andina, o sea, es como decir que estamos hablando de una filosofía
antigua, ¿no? De los griegos, pero acá en el Perú eran los incas. El impacto en la educación, ¿no? De esa época cuando llegó aquí la filosofía renacentista, ¿cómo impactó? Bueno, se fortaleció la enseñanza de las lenguas como el quechua, el aymara, el latín, el castellano, porque recordemos que ya habían españoles, entonces de todas maneras tenía que reforzarse el castellano y el latín también. Se introdujo el pensamiento humanista que valoraba al ser humano, aunque con tensiones coloniales, o sea, de todas maneras arraigaban o traían o arrastraban la época, la filosofía escolástica, la filosofía medieval. En educación inicial, actualmente nos recuerda la importancia de valorar la cultura local y promover un enfoque intercultural, ¿no? Que es lo que que es lo que nosotros actualmente trabajamos dentro del diseño curricular, ¿no? Entonces, podemos visualizar que la filosofía humanista está ya también, forma parte, el concepto, la definición, el trabajo que ellos proponen, se relaciona mucho con nuestro diseño curricular, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Aplicación pedagógica. Vamos a responder a estas 10 preguntas, ¿ya? Ustedes en grupo lo van a hacer. Cada grupo responde una pregunta, ¿ya? Verbalmente nomás, pero de todas maneras en una hojita o en el Word colocan los integrantes. Ya, les estoy mandando ahí el archivo, por favor revisen si llegó en el chat del Zoom. A ver, revisen por favor el PDF, les acabo de enviar de la clase. Ahí están las 10 preguntas también. Sí, ya Miss, lo buenas pueden noches. descargar. Disculpe, ¿ya ha formado los grupos? No, todavía no. Ah, ya, Miss, ya. Por favor, revisen si ya el archivo se puede descargar, descárganlo. Sí, Miss. Sí se puede, Miss. Ya, listo. Entonces vamos a formar los grupos, ¿ya? Para que entre ustedes conversen cuál sería la mejor respuesta, ¿ya? Un representante del grupo tiene que decir la respuesta a la pregunta, ¿ya? No es necesario compartir pantalla, solo que me diga la respuesta, ¿ya? Cualquiera del grupo, ¿ya? Pero ustedes pónganse de acuerdo, pues quién va a decir, ¿no? Ya, muy bien. Voy a formar los grupos entonces. Ya, ya está.
¿Qué pasó? ¿El perrito? ¿El perrito? ¿Dónde está? No sabe. Está. Bien, buenas noches. Sí. Para la sala 6, por favor. El cubo.
Papá, acá hay agua. Ah, no tiene. Disculpe, yo estaba en la sala 8, me vetó mi internet, ¿me podría volver, por favor?
Misita, buenas noches. Soy Diana Vázquez, estoy en el grupo 8 y me botó el Zoom, no sé si me podría volver a incorporar.
Visita, disculpe, ¿me puede poner en la sala 8? Me botó mi internet. Miss, buenas noches. Disculpe, ¿me podría poner a la sala 8, por favor, que mi internet me ha botado? Compañerita Diana Vázquez también es de la sala 8, nos ha votado a las dos. Y comunícate con la compañerita para poder seguir. Ya. ¿No nos podrá volver a la sala? Maestra, buenas noches. También a mí me ha botado el Zoom, que me unen al grupo, por favor. ¿En qué grupo estaré? Compañera de la sala 8, ¿cuál es tu nombre? Mili Córdoba, amiguita, ¿no? ¿A quién le Mira, escribo para poder volverme a la sala 8? No me acuerdo. Me acuerdo. Mili Córdoba Montalvo. Sí, recién me acaba de botar el Zoom. Compañerita, la misma no nos quedará volver a nuestro grupo. No, compañerita, hace un momento le dije, pero no obtengo respuesta. Mándale a la compañera o a Abraham tu idea para poder seguir avanzando. Ok, amiguita.
Miss, disculpe, nosotros somos de sala 8. Por favor, ¿me podría poner en la sala 8? Ya, muy bien. Vamos a empezar con el grupo de la sala 1, ¿ya? Vamos a empezar con la sala 1. A ver, un ratito, por favor. Buenas noches, chicas, buenas noches. Nosotros Bien, somos la de la sala. pregunta, sí, a ver, la pregunta la hago yo y ustedes responden, ¿ya? Ok, ¿Cómo miss. aplicar el principio renacentista de poner al ser humano en el centro en la enseñanza con niños de inicial? En educación inicial podemos aplicar este principio a través de sesiones de aprendizaje, donde las cuatro características de esta filosofía se ponen en práctica. Primero, el niño es el centro de aprendizaje. Dos, el niño muestra su creatividad. Tres, los niños preguntan y exploran. Cuatro, el niño aplica observación y experiencia. Eso sería todo, Miss. Ok, muchas gracias. Para la sala 1. Sala 2. ¿Qué tipo de experiencias artísticas inspiradas en el Renacimiento podrían potenciar la creatividad de los niños? Bien, profesora, buenas noches. Como bien sabemos, el Renacimiento luchó básicamente por elevar lo que fue el arte, y entre ellos, inspirados en Leonardo da Vinci, vemos de que la pintura y la expresión visual es lo que ayudaría, utilizando las témperas en caballetes o en el suelo. También hemos visto que podemos utilizar pintura al estilo fresco, pintando sobre papel húmedo, utilizando la observación a través del dibujo de las manos o las siluetas del cuerpo, ayudarían a formar sombras. Otra actividad muy interesante que nos muestra el Renacimiento es que podemos utilizar la recolección de hojas, flores, piedras, y con ello podemos crear composiciones artísticas. También hemos visto la construcción de maquetas de arcos, de columnas o de plazas con
cartón. Y esto inspirado en Filippo Brunicelli, quien dijo y quien habló acerca del diseño de cúpulas. También hemos encontrado el teatro de sombras o la dramatización, porque en la época del Renacimiento las obras teatrales de la época y del arte utilizaban la narrativa. Y esto potenciaría en los niños su expresión oral. La música con instrumentos artesanales como la creación de flautas, tambores. En la época renacentista la música tenía mucha armonía y hablaban acerca ellos de la celebración. También hallamos acerca de la escritura con pluma y con tinta, simulando, recordamos los manuscritos en la época renacentista y su caligrafía, que era una caligrafía artística, ¿no? Y potenciaríamos a través de ello lo que sería la estética y la motricidad fina. De esta manera nosotros hemos visto cómo el arte en el renacentismo, en esta época, nos ayudaría a nosotros y a nuestros niños a que para que el ser humano pueda sentir la capacidad de transformarse, de crear y de elevarse. Muchas gracias, profesora. Ok. Pregunta 3 para la sala 3. ¿Cómo fomentar en los niños la observación y la experimentación al estilo de los científicos renacentistas? Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. ¿Se me escucha, Miss? Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo fomentar la observación y la experimentación en los niños al estilo renacentista, es clave cultivar su curiosidad natural y darles espacio para investigar por sí mismos. El pensamiento científico es una valiosa herramienta a la hora de encarar problemas, por lo que favorece su desarrollo desde la primera infancia. Es fundamental que conviene distinguirlo de lo que coloquialmente y en contextos escolares solemos llamar ciencias. Al hablar del pensamiento científico no nos referimos exclusivamente a la biología, física o matemática. Involucra el conocimiento del entorno, la capacidad de análisis, la comprensión de relaciones de causa y efecto, la formulación de la hipótesis, el desarrollo de estrategias, en definitiva, la destreza para construir aprendizaje cada vez más compleja. Para fomentar la observación y la experimentación en los niños, es importante despertar su curiosidad. Se puede motivarlos al mirar con atención elementos de la naturaleza, dibujar lo que ellos observan, como hacía Leonardo da Vinci, comparar los objetos. También se promueve la experimentación con actividades sencillas, como por ejemplo cómo sembrar semillas, mezclar colores o ver qué flota y qué se hunde, todo acompañado de preguntas como ¿qué ves? ¿Qué crees que pasará? Así a los niños aprenden explorando, observando y comprobando, igual que los grandes científicos. Eso sería mis. Muy bien. Observación para los grupos. No lean ya la pregunta, yo lo voy a decir y ustedes solo responden. Otra observación. No digan los conceptos, solo digan con ejemplos, con actividades. De esa manera tienen que responder, ¿ya? Pregunta 4 para la sala 4. ¿Qué juegos pueden diseñarse que integren arte, ciencia y filosofía al estilo del ideal renacentista de educación integral? Profesora, buenas noches. Somos del grupo 4. Les habla Sofía. Con respecto a la pregunta, profesora, hemos considerado este, ¿Qué juegos? los juegos tradicionales, como son juegos de arte, de experimentos sencillos, mezclar colores, objetos que flotan, crear sombras. En lo que es ciencia, observar, predecir y experimentar. En filosofía, conversar. ¿Por qué creen que pasa esto? Fomentar la duda y la curiosidad. Dentro de ellos tenemos lo que son los juegos, a la Po, la rayuela, que se considera tierra, fuego y cielo, el tumbalatas,
la gallinita ciega, la mezcla de témperas, que los niños experimenten, qué dibujos les sale, y las canciones que son arroz con leche, Ya, todos solo estos, hemos dicho juegos, canciones no, todavía no vemos eso. ya, Juegos. profesorita linda. Eso sería todo con respecto a la pregunta que podemos considerar desarrollando la curiosidad también del niño. Muy Gracias, bien, profesora. gracias. 5. ¿Cómo promover un aprendizaje que desarrolle tanto la mente como las emociones y el cuerpo en los niños pequeños siguiendo el modelo renacentista? Sala 5. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Bueno, animando de repente a los niños, ¿no? Para poner de repente un nombre a lo que se siente, ya sea de forma verbal o a través del arte. Fomentar también la empatía, animarle a leer las emociones de los demás a través de fotos, expresiones o hablando sobre lo que sienten, ¿no? O también las otras personas, creando un clima emocional positivo. Habla, ríe y comparte momentos divertidos juntos. Las emociones son contagiosas y tu estado de ánimo influye en el suyo, ¿no? También a través de un cuento y sus personajes aprenden a reconocer, comprender sus propias emociones, así como las de los demás. Las historias les permite explorar un amplio espectro de sentimientos, desde la alegría y el amor hasta el miedo y la tristeza en un entorno seguro y controlado. Al identificarse con los personajes, los niños pueden reflexionar sobre sus propias experiencias y encontrar formas saludables y expresar y gestionar sus emociones. Bien, pregunta 6. ¿Cómo promover en los niños la capacidad de preguntar, dudar y dar su opinión? Sala 6. Mis buenas noches. Respondiendo a la pregunta 6, es muy interesante para formar un pensamiento crítico y autónomo en los niños para generar confianza en sí mismos. Dentro de ellas podemos encontrar muchas estrategias. Dentro de algunas de ellas son estimular la curiosidad de los niños, o sea, hacerle preguntas que les haga pensar, como por ejemplo, ¿qué pasaría si no lo regamos a las plantitas, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué, por qué crees que pasará esto? Así, a preguntas que el niño piense. También tenemos crear un ambiente de confianza, seguro y abierto. Responder con paciencia cuando el niño no sepa. Y decirles también que los adultos también aprendemos investigando. También tenemos proporcionar oportunidades para que se expresen los niños, ¿no? Enseñar a preguntar a los niños con preguntas abiertas, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Valorar la duda de los niños, explicarles que la duda no es algo malo, sino parte de poder aprender. Incentivar su opinión personal, ¿cómo? Por ejemplo, a proponer debates sencillos, respetando cada respuesta de los niños que nos puedan brindar, ¿no? Aunque sean diferentes, nosotros hay que aceptarlas. Usar recursos lúdicos, hacerle preguntas filosóficas de acuerdo a su edad del niño, como por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿O podrá un robot ser nuestro amigo? Las integrantes de Sala 6, Ya, muy Rogelia bien. Álvarez, Ahí nomás, gracias. Pregunta Yel. 7. ¿Qué prácticas educativas actuales en inicial pueden inspirarse en el humanismo del Inca Garcilaso? Sala 7. Buenos días, buenas noches, mis compañeras. Uno de ellos es la identidad cultural, el diálogo intercultural también, la formación integral, el uso de la lengua materna también, maestra. Todo esto promueve una pedagogía intercultural inclusiva y humanista también.
Todo esto reconoce al niño como sujeto de derecho y tanto como su identidad y también su dignidad. Todo esto son aquellos que valoran la diversidad cultural, mis. Eso es mi aporte en este tema, maestra. Sala 8. ¿Cómo enseñar a los niños de inicial a resolver problemas reales de su entorno con creatividad? Primeramente, buenas noches, Miss. Los niños de inicial, al aprender, observar, exploran y experimentan. Ellos aprenderán de acuerdo a su entorno social a resolver conflictos, cuestionándose, preguntándose y dónde impulsará el pensamiento crítico. También observa y pregunta, ¿no? Anima a los niños a observar su entorno y hacer preguntas, a responder con atención y fomentarles a explorar más. Proporcionándole nosotros recursos como objetos, rompecabezas y juegos que estimulen su curiosidad y los inviten a investigar y a descubrir. Celebra los descubrimientos, valora y celebra los hallazgos, ¿no? Entonces, aquí también podemos decir que nosotros como docentes en el aula, ¿no? Podemos dar estos instrumentos, juegos creativos y si se genera un conflicto, de alguna manera hacerlos analizar para que ellos busquen una solución de manera pacífica, ¿no? Gracias, grupo Esa es mi 8. opinión. 9. ¿Qué recursos actuales podemos usar en inicial para democratizar el aprendizaje? Sala 9. Buenas noches, Miss. Lo que hemos visto es las estrategias que podemos trabajar en los niños, ¿no? El círculo de conversación para que ellos se sienten y todos dejen sus ideas, ¿no? Sus aportes. Rincones de juegos, hacer espacios con materiales distintos, ¿no? Materiales variados, con cuentos, diversos títeres, piezas de construcción, ¿no? Elementos de naturaleza, ¿no? Tecnología educativa, como también tablet, videos cortos, pizarra digital, con juegos interactivos, ¿no? Proyecto de interés, ¿no? Trabajar en lo que los niños preguntan o quieren descubrir. Juego en equipo. Tenemos que hacer actividades donde todos colaboren, ¿no? Todos se involucren. También familia en el aula, ¿no? Invitar a los padres a compartir con sus niños, puede ser cuento o un momento de juego, en unión, en conjunto, ¿no? Sabemos que así ayudamos a los niños, Miss, a participar, a opinar y aprender de manera conjunta sin importar sus diferencias, ¿no? Gracias. 10. ¿Cómo puede el maestro de inicial integrar varias áreas, arte, ciencia, juego, naturaleza, en sus clases para formar niños curiosos e integrales? Sala 10. Buenas noches, Miss, ¿me escucha? Sí. Ya. A través de una enseñanza por proyectos y experiencias significativas, donde los niños puedan aprender de manera globalizada y no fragmentada, en donde los niños van a ir partiendo de los intereses y la curiosidad, ¿no? En ejemplo tenemos el abordar el tema los animales del jardín. Los niños pueden observar e investigar sus características para así explorar el entorno natural donde habitan y así expresar lo aprendido mediante dibujos o moldearlos y representarlos a través del juego. Así es todo, mis gracias. Gracias. Muy bien, hemos terminado de responder a las 10 preguntas de la clase del día de hoy sobre filosofía renacentista. ¿Ya? Por favor, no se olviden de enviar a la delegada los nombres de los participantes, ¿ya? De cada sala para poder colocarles en el registro, ¿ya? Su participación. Muy bien, chicos. Bueno, ahí ya hemos terminado la clase del día de hoy, por hoy. Ya nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas Buenas noches. noches, Miss. Buenas noches, Miss. Gracias, Miss. Buenas Buenas noches, noches, Miss. Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches.